de la tragedia que fue, de la tragedia que constituyó sobre todo la Segunda Guerra, aparecen reflexiones desencantadas en Occidente. Una de ellas, el existencialismo, por ejemplo, como lo vimos, la filosofía amarga, pesimista, porque hay que complementar esa posición, que fue una posición donde encontraron ideas interesantes los autores, pero hay que complementar que cuando Sartre habla de la libertad, cuando él dice que los seres humanos estamos condenados a la libertad, es decir, en el sentido que estamos tomando decisiones. Yo les digo la tarea, no sé si acuérdense de lo que decía Kant, la respuesta de Kant a la Ilustración, ¿se acuerdan? La respuesta de Kant a la Ilustración. Tienen que buscar eso, y complementenlo con ¿gusta dibujar? ¿Sí? Pero ¿quién le gusta dibujar? Pucha, ahí estuvo arquitectura. Después que se van a pasar maqueta y todo. Tiene que trabajar como abogado inmobiliario. Compleméntelo con un artículo mío que aparece en Filco. Filco es una plataforma española de filosofía. Filco.es. www.filco.es. ¿No? Y ahí entonces busquen un artículo que se titula Decidir pilar de nuestra existencia. Decidir pilar de nuestra existencia. Rogelio Rodríguez, el cineasta. También cinco. Tiene que ver también con esto de las decisiones, ¿no? Del pensar autónomamente. Los filósofos señalan que nosotros tomamos decisiones racionales o tendríamos que tomar decisiones racionales para poder tener una conducta lo más acorde con valores y principios. Entonces, tiene que ver con la ética, como decía muy bien ellos, pero hay que complementar eso con algo que no dijeron, y que es que la libertad, esta libertad que tenemos de decidir, por ejemplo, ustedes han tomado hasta ahora varias decenas de decisiones en esta mañana. Por ejemplo, ¿qué ha decidido usted esta mañana? Una decisión que tomó. Venía a casa, ¿no? Ocho. ¿Qué desayunar? Bueno, como un sanguchito palta con Sanguche potito. Uno toma decisiones a cada rato. Lo que pasa es que la mayoría de las decisiones son muy habituales. Anda, Porcho, ¿qué andan haciendo por ahí? Yo se refiere una relación poco. Muy bien. La mayoría son decisiones domésticas, habituales, ¿no es cierto? Tomo desayuno y después me lavo los dientes, y después tomo desayuno. No sé, cosas así que uno hace automáticamente, pasan a ser como conductas automáticas, habituales. Dígame. Creo que una vez escuché no me acuerdo si era un profesor o alguien que sabía filosofía, que le daba una respuesta a las personas políticas y que decía que todas las personas éramos políticas dado que estábamos todo el día constantemente tomando decisiones y la política era tomar decisiones. Claro, tomar decisiones, pero tomar decisiones en relación a los otros, ¿no es cierto? A la ciudadanía. Sí. También tomamos decisiones políticas siempre. Entonces, hay decisiones que son más vitales,
más serias desde el punto de vista de la existencia, o sea, decisiones ya que implican un cierto dilema, una mayor racionalidad para deliberar sobre esa decisión. Por ejemplo, ¿qué carrera sigo? ¿No es cierto? Después sigo o no en la carrera, después dónde trabajo, ¿no es cierto? Me emparejo o no con tal persona, Tomar los ramos también. tomar los ramos cuando hay libertad de toma de ramos. Entonces, lo que dice Sartre es que la libertad trae aparejada no lo dijeron, La no, responsabilidad. la condena a ser libre, la responsabilidad. La responsabilidad. O sea, lo que dicen los existencialistas es que usted no le puede echar la culpa a nadie, justamente por la responsabilidad que tuvo el ser humano en la Segunda Guerra. ¿No? Porque cuando, ¿recuerdan de cómo se llamaban los juicios que le hicieron después a los nazis? Juicio de Nuremberg, muy bien, juicio de Nuremberg. La mayor parte de la respuesta que dieron los militares nazis cuando le preguntaban por qué habían cometido las barbaridades que cometieron, era que obedecían órdenes. Obedecían órdenes. ¿No? Entonces, claro, cuando alguien dice yo hago lo que me ordenan, uno como que se desliga de la responsabilidad. O sea, deriva la responsabilidad a la autoridad que le está mandando lo que tiene que hacer. Entonces, claro, el problema es que uno también es libre de decidir si hace o no lo que le ordenan. Alguien podría decir, bueno, pero a mí me habrían matado si digo que no. Bueno, pero igual usted toma la decisión, ahora la toma en base a ciertos motivos. Si quiere seguir viviendo, usted hace lo que le ordena. Pero igual decide usted. Hannah Arendt con su ensayo Eichmann, Claro. hablaba sobre eso, de cómo Eichmann se desligaba de la responsabilidad, pero también ella se daba cuenta de que en realidad la persona que está detrás de toda esa como maquinación para matar eran personas totalmente normales, por lo que se creía que eran personas excepcionalmente inteligentes. Y habla sobre el concepto de la banalidad del animal, que no se cuestiona nada y solamente hace lo que le dicen. Exacto. Sí, pues la banalidad del mal. La mayor parte de las personas no son ni buenas ni malvadas, son personas que, dependiendo de ciertas circunstancias, pueden hacer una cosa u otra. Cualquiera de nosotros puede ser un héroe o un villano, o una villana, ¿no? Una villana, así como Miguel Legrand. Entonces, depende, y ser héroe no significa tener superpoderes, significa que uno hace lo que considera correcto, lo que es correcto desde el punto de vista de lo que le han enseñado, de la cultura, la familia, los principios, ¿no es cierto?, que uno ha ido adquiriendo, que además se pone racionalmente. Todos nos ponemos normas racionales, nos damos unas ciertas reglas de conducta. Entonces, eso es bien importante porque, como decían sus compañeras y compañeros de la exposición, aquí surge como muy importante dentro de la filosofía, una de las ramas de la filosofía que es la ética. La ética, ¿no? La ética que es cómo administramos, cómo los seres humanos administramos nuestra libertad. ¿Cómo la administramos? Pues la podemos administrar de muchas maneras, bien, mal, ¿no? Entonces la ética tiene que ver con tomar decisiones autónomas, libres, pero con responsabilidad, sin echarle la culpa a nadie. Sin echarle la culpa a la noche, al trago, La lluvia. ¿no es cierto?, a que había poca luz, a la música. No, ustedes no pueden echarle la culpa a nadie. Lo que hacen tiene que ver con decisiones que ustedes toman de manera autónoma. Fíjense que la ética
La ética tiene como centro, como nudo el ser humano, la persona humana. La ética tiene que ver con la convivencia con el otro o con los otros, ¿cierto? Al otro le digo la verdad o lo engaño. Al otro lo tolero o lo agredo. Al otro lo respeto o lo desprecio. ¿No es cierto? Eso tiene que ver con la ética, ¿no? Con las conductas éticas. Entonces, la ética surge, dicen algunos autores, cuando aparece el otro y me mira. A mí, yo en mi condición de ser humano racional, autónomo, libre, me reconocen los demás con su mirada, con su trato. La ética aparece cuando yo estoy en contacto con los demás. Estoy en mi casa solo, ahí no soy ni ético ni no ético. Salgo a la calle y me convierto en un sujeto de conductas éticas, en el contacto con los otros. Entonces, la ética, que aparece en un primer momento como una disciplina filosófica que busca fundamentos racionales a las conductas morales de los seres humanos, en la segunda mitad del siglo XX se va extendiendo y aparecen lo que se llaman las éticas aplicadas. Las éticas aplicadas. O sea, la ética se aplica no ya a la convivencia humana, social, sino que se aplica a la responsabilidad que los seres humanos tenemos respecto de otras cosas que hacemos. Por ejemplo, con el progreso en la biomedicina y en la tecnología médica, hoy día podemos hacer muchas cosas. Pero la ética se pregunta si debemos hacer esas cosas. Por ejemplo, hoy día es posible clonar un ser humano. Ya se han clonado varios animales ya. Desde la oveja para adelante, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la Dolly? Sí. La oveja Dolly. Pero han seguido clonando animales. Cuando como que el humano juega a ser Dios, como lo que decía Francis. Claro, jugar a ser Dios, a la creación. Entonces, hoy día, por ejemplo, uno puede diseñar, ustedes, las mujeres, pueden diseñar su bebé. Ustedes pueden ir, por ejemplo, decir, yo quiero tener un bebé alto y rubio. Entonces ustedes van a un banco de esperma, por ejemplo, tienen dinero, obviamente, y contratan los espermios suecos, por ejemplo, de un supercampeón ahí, ¿no es cierto? Alto, rubio, guapo, de ojos azules. Entonces ustedes pueden implantar esos espermios en el útero y tener un hijo diseñado genéticamente. Incluso con el tiempo se van a diseñar bebés que no tengan ciertas enfermedades. Claro, el trabajo de las células madre para poder, ¿no es cierto?, eliminar ciertas enfermedades genéticas. Pero claro, eso traen dilemas éticos. Se amplía la brecha porque los que tienen dinero pueden... Es como la criogenización, ¿sabes lo que es la criogenización? Sí. Congelarse vivo para cuando lo despierten, cuando la medicina tenga la cura a esa enfermedad. Se dice que Walt Disney está criogenizado, ¿no? Sí. Es un mito, digamos. Es muy buen mito ese. Claro. Es muy Walt buen mito. Disney lo tienen ahí congelado para que despertarlo en algún momento. Sí. Pero varios millonarios pueden, ¿no es cierto?, también recurrir a la criogenización. Que tienen enfermedades terminales y no mueren, sino que quedan ahí en hibernación, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas que se pueden hacer traen sus dilemas éticos. Por ejemplo, los trasplantes, ¿no? Usted sabe que de repente para donar órganos la persona no tiene que estar cerebral y físicamente muerta, ¿no? O sea, todavía no ha muerto enteramente la persona cuando le sacan los órganos. Bueno, y ahí viene toda
una serie de conductas criminales, hoy día se habla del tráfico de órganos, ¿no es cierto?, que vienen del Oriente. Se supone que a los presos en muchas de las naciones orientales los ajustician para sacarle los órganos. Entonces, llegan muchos dilemas. Hoy día en la segunda mitad del siglo XX y lo que va al XXI, tenemos muchos dilemas a partir del progreso, del avance de la ciencia y la tecnología. Y entonces aparece una rama de la ética que trata eso. ¿Sabe cómo se llama? La bioética. La bioética aparece, ¿no? Que tiene que ver con los dilemas éticos que vienen aparejados con el avance de la ciencia y la técnica. La bioética también fue que tuvo ese tema con el tema del aborto, ¿o no? Claro, la bioética tiene que ver con los dos extremos de la vida humana. Los dilemas se presentan en los dos extremos. Se presentan en el nacimiento y se presentan en la muerte del ser humano. Con la eutanasia, con los trasplantes al final. Y en el nacimiento con las células madre, con el aborto, ¿no es cierto?, con el diseño genético. No sería al revés. ¿Mm? El aborto como muerte, no como un nacimiento. No te entiendo. Que te dijo el aborto lo puso en el nacimiento, pero eso sería matar a una persona. O sea, el dilema del aborto tiene que ver con el nacimiento de la vida humana. O sea, está en el extremo del nacimiento, porque ahí tú decides que no nazca. Claro. Y el otro extremo es el fallecimiento. En el fallecimiento están los problemas de la eutanasia, los problemas de los trasplantes, los problemas de la criogenización, están al final. Y acá adelante están los problemas de manipular genéticamente el diseño del bebé, las células madre, el aborto, en fin. Hay un programa en Netflix que se llama Pocas Palabras, donde tiene un episodio que habla sobre la modificación genética. Ah. Eso fue dura como eso. Sí, porque hay una profesión en la biología que se llama la ingeniería genética, justamente los ingenieros Sí. genéticos, que trabajan con todo este tipo de cosas. Yo estoy de- Desde que se descubrió el ADN en adelante se pueden hacer muchas cosas. Pero también, fíjense ustedes, también la ética hoy día abarca lo que llamamos la conciencia ecológica. La conciencia ecológica. Hoy día hay una tremenda conciencia ecológica que cuando yo tenía la edad de ustedes, o sea, entre adolescente y adulto joven, digamos, no existía en mi tiempo. No existía. Hoy día, por ejemplo, yo me acuerdo, mi hija pequeña, si yo botaba un papel en la calle cuando andaba con ella, me retaban y tenía que recogerlo y botarlo en el basurero. En mi tiempo botábamos las cosas en cualquier parte, ¿no? Se fumaba en la micro, se fumaba en los aviones, se fumaba en las salas de clase. Hace más o menos 30 años atrás. Más o menos. O sea, no sé nada. Nada. O sea, cuando ustedes estaban naciendo, o un poquito antes de nacer, o cuando estaban en la mente de vuestros padres como proyecto, como decían ahí, el proyecto existencialista, habían cosas que se hacían que a ustedes hoy día les parece como escandalosa. Escandalosa. Yo les contaba, ¿no? Les contaba de mi profesor de matemáticas, yo estudié en el Instituto Nacional. En esos tiempos, no ahora, en esos tiempos, porque ahora no sé si sobreviviría. Cuando le van con bomba. Incluso después hice clases en el Nacional, tuve unos años haciendo clases de filosofía. Entonces fui colega de mis profesores. Es bien interesante esa experiencia, ser colega de los profes. Mi profesor de matemáticas, les conté, ¿no? Que era terrible. Hacía pruebas de repente, hacía pruebas sorpresa. Pruebas sorpresa. Llegaba un día y decía, ya, saquen una hoja, prueba. Entonces, es lo que hoy día se llama los quiz. ¿No? Entonces, esas pruebas como relámpago que se hacían, ¿no? Entonces la pizarra no eran así las pizarras, eran pizarras que se desplazaban, negras, se escribía con tiza. Yo le estoy hablando de cosas que ustedes no conocen, pero
escribían con tiza y con unos panes largos, blancos, se escribía en la pizarra que tenía fondo negro, ¿no? Entonces mi profesor de matemáticas, que era muy simpático, llegaba, nos hacía pruebas relámpagos, decía, saquen una hoja, prueba, sacaba un cigarrillo, sacaba una caja de fósforo y prendía el cigarrillo. Y se ponía a fumar. Y caminaba hacia la pizarra y ponía la caja de fósforo en la esquina de la pizarra. Y tomaba 2 o 3 panes de tiza. Y se iba para acá. Entonces cortaba los panes de tiza en trozos pequeños. Entonces le tiraba el trozo de tiza a la caja de fósforo. Cuando la tiza botaba la caja de fósforo, se acababa la prueba. Eso era. Tenía buena puntería el maldito, entonces de repente como a la tercera o cuarta volaba la caja de fósforo. Nosotros estábamos haciendo la prueba. Soplamos para que la tiza se fuera por otro lado. ¿No? Esa era así era la. Ya. Bueno, la conciencia ecológica, hoy día tenemos una ética ecológica. Una ética que tiene que ver con el tratamiento a la naturaleza, al medio ambiente. Ahora se llaman las especies sintientes, ¿se han dado cuenta? Los animales. Ahora no hay animales, ¿eh? Hoy día lo único que hay son mascotas. ¿Se han dado cuenta? Antes andaban los gatos, los perros en la calle, ahora son las mascotas. Peluquería para perros. Peluquería para gatos. Discoteca para perros, para que vayan a bailar, ¿no es cierto? ¿Qué? Claro. Escuelas para los gatos, para que aprendan a leer. Tranquilamente. Hoy día hay una corriente animalista. Animalista. Ahí hay todo también usted como abogado va a tener que estudiarlo. Va a tener que estudiarlo. Hay 2 corrientes en filosofía hoy día en ética. Una que dice que los animales tienen derechos, y se habla de los derechos animales, y una que dice que no tienen derechos. ¿Ya? Ahora, los que dicen que los animales no tienen derechos no significa que haya que maltratarlos, obviamente que no. No. Lo que sí están diciendo es que no se puede hablar de derechos animales. Porque los seres humanos tenemos derechos porque tenemos deberes. Claro. Los derechos vienen con los deberes, es como el anverso y el reverso, lo cóncavo y lo convexo, derechos y deberes. Nadie puede tener derechos si no tiene deberes o obligaciones. Claro. Entonces, como los animales no tienen deberes, no tienen obligación, la vaca no tiene el deber de dar leche, la gallina no tiene el deber de poner huevo, ¿no es cierto? Los animales no tienen derechos, se puede hablar de eso. Es ilegítimo, inválido hablar de derechos animales, lo que no significa, obviamente, que hay que cuidarlo. Pero está en los derechos humanos, dicen, el cuidar las demás especies animales. Es interesante esta polémica, porque esto de los derechos, cuando ustedes sean abogados y abogadas profesionales, van a tener que ver con hartas cosas que hoy día recién están empezando a hablarse. Y va a ser complicado. Por ejemplo, la robotización. Hoy día hay robots, en Europa hay muchos robots, hay muchas cosas, y de repente usted es un hotel y el conserje del hotel es un robot. Si usted llama por teléfono, le contesta un robot. Entonces, en el Parlamento Europeo, fíjense ustedes, o sea, no una institución cualquiera, se está hablando de si se le conceden derechos a los robots. Claro, porque inteligencia artificial hace que el robot está dispuesto a buscar Había las un par de falencias de robots eso. que desactivaron porque desarrollaron su idioma entre ellos. Claro, ellos estaban teniendo, así dicen, así cuentan las. Salen hartas leyes y mitos, no sé si será cierto, pero alguna de esas, claro, de que los robots como están tomando ciertas decisiones por inteligencia artificial. La inteligencia artificial es otro cuento, otra área enorme de dilemas. Lo otro que también se vio es que una niña se dio cuenta que crearon un robot y sin querer ocuparon su cara como inspiración para hacer el robot. Entonces ella pidió derecho de autor y todo ese problema ahí con... Hay un montón de
el problema, que el derecho no cubre, no hay leyes para eso. O los neuroderechos que se están recibiendo. Los neuroderechos, la neuroética también está apareciendo una rama que se llama la neuroética, que tiene que ver con todo el estudio del cerebro. Sí. El primer cyber también. Entonces por ejemplo, cuando empezaron a hablar en el Parlamento Europeo de si los robots tenían que tener derechos, un parlamentario dijo que si se quedan con esa, había que hacerle pagar impuestos también, porque resulta que los robots le quitan el trabajo a los humanos. Entonces dijeron, entonces tendrán que pagar impuestos a los robots, y ahí se... Claro, que es una ironía, obviamente, pero tenía que ver con toda esta cosa de que están hablando de humanizar a lo que no es humano. Hay un autor, Fernando Sabater, que dice que hasta ahora a muchos seres humanos los trataban como animales, porque era bárbaro. Pero ahora hay una nueva barbaridad, tratar a los animales como si fueran seres humanos. ¿No? Esa es otra barbaridad esa, ¿verdad? Entonces, es cierto, por ejemplo, en España salió el proyecto Gran Simio, que significa que a los grandes simios, gorilas, chimpancés, orangutanes, bonobos, se les conceden ciertos derechos como si fueran personas, ¿no? Por ejemplo, no pueden ser sujetos de experimentación. Hay que tratarlos bien, ¿no? Hay que mantenerlos en su hábitat, no en sitios de reclusión como laboratorios, zoológicos. Entonces, todo este tipo de cosas que están surgiendo las ve la filosofía. La filosofía contemporánea tiene que tratar con esto. Trata con estos temas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la filosofía, y con esto quiero terminar para que se vayan a sus inicios de las festividades patrias, la filosofía no está lejana a la vida cotidiana de nosotros. No es un estudio que uno diga, oye, soy un estudio excéntrico, así, ¿no es cierto?, extravagante, que no tiene mucho que ver con nuestra vida. Los filósofos andaban por allá arriba mirando el cielo. No, la filosofía tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, con las profesiones, con las decisiones que tomamos y con las situaciones que vivimos. Como lo vamos a ver con el libro este de, ya, ojalá le echen una leída a los primeros capítulos entre chicha, no, terremoto y empanada. Traten de echarle una lectura a los primeros capítulos de Infocracia, de un libro que vamos a trabajar rápidamente a partir del término de la exposición. ¿Ok? Infocracia. Ya, la próxima clase que nos veamos tienen que exponer los 3 grupos. No hay ninguna excusa para que nos pongan. ¿Ya? Ahora sí que sigamos bien programados para adelante con todas las exposiciones para terminar el 13 y no tomar más clases. ¿Ok? Ya que les vaya muy bien, disfruten. Serían los 2 grupos que pusieron